Durante décadas, los parques marinos nos han vendido un cuento de hadas acuático, orcas que saltan en perfecta sincronía, entrenadores que las acarician como si fueran mascotas gigantes y multitudes que aplauden fascinadas. Pero detrás de esa postal brillante y coreografiada, se esconde una verdad mucho más oscura, inesperada y escalofriante. Presentación del parque y del personaje de Neptuno SeaWorld San Diego, inaugurado en 1964, se ha consolidado como uno de los parques marinos más emblemáticos del mundo. Ubicado en Mission Bay, este parque ha ofrecido durante décadas una combinación de entretenimiento y educación sobre la vida marina. Entre sus principales atracciones se encuentra el Orca Encounter, un espectáculo que permite a los visitantes observar de cerca el comportamiento natural de las orcas, destacando su inteligencia y habilidades sociales. Neptuno, una imponente orca macho de 6 metros de longitud, es la estrella principal del parque. Su presencia majestuosa y sus acrobacias han cautivado a millones de espectadores. Sin embargo, detrás de los aplausos y las luces, existen señales de alerta. Entrenadores y personal del parque han notado comportamientos inusuales en Neptuno, períodos de aislamiento, cambios en su apetito y respuestas agresivas inesperadas. Estas señales, aunque sutiles, indican un posible estrés o malestar en el animal. En 2023, SeaWorld San Diego recibió aproximadamente 3.99 millones de visitantes, lo que representa un aumento del 13.8% en comparación con el año anterior. Este incremento refleja el continuo interés del público en las atracciones marinas del parque. Biografía de Maris Ellington. Nacida entre las brisas saladas de la costa de Oregón, Maris Ellington no fue una niña común. Mientras otros jugaban en los patios escolares, ella prefería caminar por las rocas del litoral buscando estrellas de mar y caracoles. Desde pequeña sentía que el océano le hablaba. No a través de palabras, por supuesto, sino en susurros de espuma, en las olas que rompían con cadencia y en la danza sigilosa de los peces entre las algas. Aquella conexión no era producto de la fantasía, era instinto. Con el paso de los años, su fascinación por la vida marina no solo creció, sino que se convirtió en una vocación. Por ello, cuando llegó el momento de elegir una carrera universitaria, no lo dudó ni un segundo. Se matriculó en la Universidad Estatal de Oregón para estudiar biología marina, y pronto comenzó a destacar no solo por su desempeño académico, sino también por su empatía innata con los animales. Además, sus profesores la describían como meticulosa, apasionada y sorprendentemente intuitiva. Mientras algunos veían estadísticas y datos en los cetáceos, ella veía individuos con personalidad, emociones y memorias. Posteriormente, tras graduarse con honores, Maris recibió una oferta que cambiaría su vida: un puesto como entrenadora en SeaWorld San Diego, uno de los parques marinos más reconocidos del mundo. Allí fue donde conoció a Neptuno, una imponente orca macho de más de 6 metros de largo. Desde el primer momento, algo entre ellos pareció fluir con una naturalidad asombrosa. Aunque otros entrenadores describían a Neptuno como impredecible, Maris insistía en que él solo necesitaba ser entendido. Poco a poco, su vínculo se volvió elogiado por colegas y visitantes. Sus rutinas conjuntas eran aplaudidas con entusiasmo. No obstante, no todo era perfecto detrás del telón. Había señales. Algunos días, Neptuno se negaba a obedecer instrucciones básicas. En otras ocasiones, su mirada parecía distinta, como si algo lo perturbara internamente. A pesar de estos episodios, Maris se mostraba tranquila. Confiaba ciegamente en su método basado en respeto mutuo. Incluso, cuando otros entrenadores recomendaban reforzar los protocolos de seguridad, ella replicaba que no hacía falta. «Neptuno me conoce», solía decir. Sin embargo, aquí es donde se abre una ventana a una realidad muchas veces ignorada. Aunque las orcas son mamíferos extremadamente inteligentes, su comportamiento puede alterarse drásticamente en cautiverio. Por ejemplo, en libertad, estos animales pueden recorrer más de 160 kilómetros al día y vivir hasta 80 o 90 años. En contraste, en cautiverio rara vez superan los 35 años, y su espacio está reducido a una fracción de su hábitat natural. El ataque de Neptuno durante el espectáculo. Durante una presentación habitual del Orca Encounter,
El ambiente era de entusiasmo y expectación. Maris y Neptuno ejecutaban su rutina con precisión, hasta que, inesperadamente, Neptuno mostró un comportamiento agresivo. Sin previo aviso, la orca embistió a Maris, sujetándola con su mandíbula y sumergiéndola en el agua. El público, atónito, observó cómo la escena se tornaba caótica. Los entrenadores intentaron intervenir utilizando técnicas de distracción, como lanzar objetos y emitir sonidos, pero Neptuno no respondía a los estímulos. Finalmente, tras varios minutos de tensión, lograron separar a Maris, quien fue trasladada de inmediato al hospital. El incidente dejó una marca imborrable en todos los presentes y generó un intenso debate sobre la seguridad en los espectáculos con animales marinos. En 2010, la entrenadora Dawn Brancheau falleció tras ser atacada por la orca Tilikum en SeaWorld Orlando, un evento que provocó una revisión exhaustiva de las prácticas de seguridad en los parques marinos. Reacción del parque y consecuencias institucionales. El rugido del público se transformó en un silencio gélido tras el ataque. Mientras los paramédicos corrían, las luces del escenario seguían parpadeando como si no supieran cómo detenerse. SeaWorld San Diego, ante los ojos del mundo, acababa de enfrentar su momento más incómodo y difícil en décadas. Como era de esperarse, la administración del parque reaccionó con rapidez, pero no por eso con tranquilidad. En primer lugar, se suspendieron de inmediato todas las presentaciones que involucraban orcas. No importaba si ya se había vendido cada asiento del estadio. Los espectáculos cesaron como si alguien hubiera bajado una enorme palanca de emergencia. A continuación, se puso en marcha una investigación interna, cuyo objetivo principal era desentrañar qué había provocado aquel cambio repentino en el comportamiento de Neptuno. ¿Había sido estrés, agotamiento, una señal malinterpretada? Nadie parecía tener respuestas claras, y eso, precisamente, era lo más inquietante. Simultáneamente, comenzaron a aplicarse nuevos protocolos. Por ejemplo, se rediseñaron las rutinas de entrenamiento, se añadieron barreras de seguridad adicionales en los accesos a las plataformas y se exigieron descansos más largos entre sesiones para los entrenadores y los animales. Además, los comportamientos de todas las orcas del parque comenzaron a monitorearse con un nivel de detalle casi obsesivo. Cada bostezo, cada giro, cada silencio era ahora un dato registrado. Consecuencias psicológicas y tributo a Maris Ellington no solo salió del agua con el cuerpo herido, sino con el alma quebrada. Lo que había comenzado como una presentación más junto a Neptuno, su compañero de rutinas y de confianza, terminó por convertirse en una cicatriz emocional que ni el tiempo ni las terapias lograrían borrar del todo. Desde el exterior, muchos creían que su recuperación sería solo física, vendajes, yesos, descanso. Pero lo más profundo, lo que nadie veía, estaba ocurriendo en silencio dentro de ella. Además, no se trataba simplemente del dolor de un ataque. Era algo mucho más complejo. La sensación de traición por parte de una criatura a la que había dedicado años, la frustración de haber ignorado señales que ahora le parecían obvias y el miedo, sí, el miedo, que se instaló en su pecho cada vez que se acercaba al borde de una piscina. Por supuesto, su entorno intentó suavizarlo. Algunos hablaron de un accidente, otros culparon al estrés del animal. Pero para Maris, todo se reducía a una certeza que la perseguía a diario. Había puesto su vida en manos de un ser que jamás había pedido estar allí. Aún así, y esto es lo que hace su historia aún más poderosa, no eligió el silencio. Por el contrario, Maris decidió hablar. Se presentó en entrevistas, escribió columnas, asistió a conferencias. Su voz, frágil pero decidida, empezó a resonar más allá de los parques y acuarios. No podemos seguir fingiendo que esto es normal, decía ante auditorios donde la mitad lloraba y la otra mitad guardaba silencio. Poco a poco, su testimonio comenzó a incomodar, a sacudir conciencias y a provocar algo inesperado. Acción. SeaWorld, sabiendo que no podía ignorar el impacto de lo ocurrido, optó por reconocer públicamente la valentía de Maris. Como resultado, se estableció un fondo con su nombre, específicamente diseñado para apoyar la salud mental de los entrenadores que trabajan con animales marinos. Porque sí, aunque raramente se menciona, el estrés postraumático en estas profesiones es real, frecuente y muchas veces silenciado. Además, este fondo también destinó recursos a investigaciones independientes sobre el comportamiento psicológico de las orcas en cautiverio, algo que durante décadas
había sido un tema evitado en los informes oficiales. Por otro lado, hay un elemento clave que suele pasar desapercibido. La salud mental de las orcas también sufre. Estudios actuales han demostrado que los cetáceos confinados desarrollan comportamientos repetitivos, conocidos como estereotipias, que son claros indicadores de estrés crónico. Por ejemplo, nadar en círculos sin rumbo, flotar inmóviles por horas o golpear la cabeza contra las paredes del tanque. Caso de Claudia. Otro incidente con una orca, Claudia Martínez, una entrenadora con más de una década de experiencia en el cuidado de orcas, siempre había sentido una conexión especial con estos majestuosos animales. Su dedicación y pasión la llevaron a trabajar en diversos parques marinos, donde se destacó por su habilidad para establecer vínculos profundos con las orcas bajo su cuidado. Durante una sesión de entrenamiento rutinaria, Claudia interactuaba con una orca llamada Luna, conocida por su comportamiento juguetón y su energía inagotable. Sin embargo, ese día algo cambió. Luna, en un acto inesperado, embistió a Claudia con fuerza, sumergiéndola en el agua y causándole heridas graves. El equipo de emergencia actuó rápidamente, logrando rescatarla y trasladarla al hospital más cercano. Claudia sufrió un pulmón perforado y múltiples traumas internos. Aunque sobrevivió al ataque, las secuelas físicas y emocionales fueron profundas. Tras una larga recuperación, decidió retirarse del entrenamiento activo y dedicarse a la concienciación sobre los riesgos asociados al trabajo con animales en cautiverio. Las orcas en cautiverio pueden desarrollar comportamientos agresivos debido al estrés y la falta de estímulos adecuados. En la naturaleza, estos animales recorren hasta 160 kilómetros diarios, una actividad imposible de replicar en entornos artificiales. Repetición mecánica del concepto la presión del agua. En ciertos materiales educativos y guiones relacionados con la vida marina, se ha observado una repetición excesiva de conceptos básicos, como la presión de la superficie es de una atmósfera. Esta reiteración, sin un contexto adicional o una explicación más profunda, puede resultar redundante y restar valor al contenido. La presión atmosférica es un concepto fundamental en la física y la oceanografía. A nivel del mar, la presión ejercida por la atmósfera es de aproximadamente una atmósfera, equivalente a 101.325 pascales. Este valor es esencial para comprender cómo varía la presión con la profundidad en el océano y cómo afecta a los organismos marinos. Sin embargo, repetir esta información sin aportar nuevos datos o aplicaciones prácticas puede resultar contraproducente. Es más efectivo contextualizar el concepto, por ejemplo, explicando cómo la presión aumenta aproximadamente una atmósfera por cada 10 metros de profundidad, lo que tiene implicaciones directas en el diseño de equipos de buceo y en la fisiología de los animales marinos. Algunas especies de peces abisales han desarrollado adaptaciones únicas para sobrevivir a presiones extremas, como proteínas especiales que mantienen la funcionalidad celular a profundidades donde la presión supera las 1000 atmósferas. Caso Alexis Martínez. Alexis Martínez, un joven entrenador español, trabajaba en Loro Parque, un parque marino en Tenerife, España, conocido por sus espectáculos con orcas. Alexis era apreciado por su dedicación y su habilidad para comunicarse con los animales. Sin embargo, en diciembre de 2009, durante una sesión de entrenamiento, fue atacado por una orca llamada Keto. El ataque fue repentino y violento. Keto embistió a Alexis, causándole múltiples fracturas y lesiones internas que resultaron fatales. Este trágico incidente puso en evidencia los riesgos asociados al trabajo con orcas en cautiverio y generó un debate sobre la seguridad de los entrenadores y el bienestar de los animales. Tras la muerte de Alexis, se realizaron investigaciones que revelaron que Keto había mostrado comportamientos agresivos en el pasado. Además, se cuestionó la preparación y los protocolos de seguridad del parque. Este caso se convirtió en un punto de inflexión en la discusión global sobre la ética de mantener orcas en cautiverio para entretenimiento. Las orcas en cautiverio, como Keto, a menudo presentan comportamientos estereotipados y signos de estrés debido a la falta de espacio y estimulación adecuada, lo que puede aumentar la probabilidad de incidentes agresivos. Caso Shamu y Pedros Alfonso. En el apogeo del espectáculo nocturno, cuando las luces transformaban el agua en un espejo brillante y las bocinas ambientaban con melodías épicas, nadie imaginaba que esa función se convertiría en una escena de espanto. Pedros Alfonso,
uno de los entrenadores más experimentados del parque, había realizado esa misma rutina decenas, quizás cientos de veces. Su conexión con Shamu parecía tan precisa como la coreografía misma. Sin embargo, esa noche, la orca más célebre de todas decidió reescribir el libreto. Desde el inicio, algo no cuadraba. Shamu nadaba con brusquedad, sus giros eran menos fluidos y su energía tenía un matiz extraño. No obstante, el público, ajeno a estos pequeños gestos, seguía aplaudiendo. Y es que, a pesar de su fama, muchos desconocen que el nombre Shamu no pertenece a una orca en particular, sino a una larga dinastía de cetáceos usados en espectáculos desde 1965. Shamu se negaba a soltarlo. Lo golpeó una y otra vez contra el concreto, como si cada movimiento estuviera cargado de una furia contenida. A pesar de todo, Pedros no perdió la conciencia. Su cuerpo, sin embargo, ya había empezado a fracturarse. Eventualmente, tras lo que pareció una eternidad, la orca soltó al entrenador. Su cuerpo emergió a la superficie con lentitud, como un reflejo borroso entre las luces artificiales. Milagrosamente, Pedros Alfonso sobrevivió. Las fracturas en sus costillas, los hematomas internos y las contusiones cerebrales lo mantuvieron hospitalizado por semanas.